marcamos el segmento que definen esos dos puntos. Queremos ver los puntos desde los que se puede ver este segmento bajo un ángulo alfa, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Pues lo que vamos a hacer es colocar ese ángulo alfa aquí debajo. Entonces cogemos el segmento que forma el ángulo que nos dan. Entonces marcamos el ángulo, es este ángulo que vemos que es de 30 grados, por ejemplo, con 30, o 39,33, ¿no? Entonces ese es el ángulo dado, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces nos dicen, queremos ver este segmento siempre bajo ese mismo ángulo. ¿En qué puntos nos debemos poner para ver el segmento de color rojo bajo ese ángulo, ¿no? Bueno, pues para eso sirve el arco capaz. Es el arco desde el que vamos a ser capaces de ver ese segmento bajo cierto ángulo, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer es por este punto una línea perpendicular. Venimos a recta perpendicular. Desde este punto por esta recta, y tenemos ahí una línea que forma 90 grados con esta, que define el ángulo. Ahora hacemos la mediatriz del segmento rojo. La mediatriz está por aquí, mediatriz de este segmento, y la mediatriz corta en este punto. Marcamos el centro de la circunferencia que haremos y que tiene por radio desde este centro hasta este punto. Bueno, pues hemos ya calculado el arco capaz y desde todos estos puntos de la circunferencia, vamos a eliminar esta línea, desde todos estos puntos de la circunferencia, decíamos, veremos este segmento bajo este ángulo, pero también lo veremos sobre su circunferencia simétrica, ¿no? Primero vamos a hacer estos, entonces cojo aquí un punto cualquiera de la circunferencia, cojo entonces un segmento y marco este punto, y marco por ejemplo un punto cualquiera de la circunferencia y hago otra cuerda que comprenda este punto y este, y vemos que efectivamente estas dos cuerdas pues definen el mismo ángulo. Eso quiere decir que cualquier punto en el que me sitúe de esta circunferencia podré ver ese segmento siempre bajo ese ángulo, ¿no? Y ahora podemos corregir a ese comentarista del fútbol que dice disparó a la portería desde un ángulo muy pequeño. Bueno, como vemos, si está lateral pero está cerca de la portería, este ángulo es exactamente el mismo que si el que dispara el balón, el que lanza el balón lo hace desde lejos, pues vemos que es el mismo ángulo, ¿no? Lo hace desde más lejos, el ángulo sigue siendo el mismo, pero está casi frontalmente, ¿no? Mientras que aquí lo hace lateralmente y vemos que ese es el ángulo. Si nos dice que al mismo tiempo queremos ver ese segmento bajo ese ángulo, pero bajo una distancia, entonces marcaremos aquí la distancia, cogemos el punto, segmento de longitud dada, bueno, lo vamos a hacer directamente, imaginamos que por este punto marcamos cierta distancia de aquí a aquí. Entonces haremos por ese punto la línea paralela y ahora ya tenemos que esta distancia es igual respecto a todos los puntos haciendo ortogonales. En el momento en que ya salimos de aquí, pues esta distancia se va agrandando, ¿no? Bueno. Pero nos pueden decir la distancia respecto a la línea de la portería, ¿no? Entonces tendríamos entonces en la intersección de cuando este punto pase por esta recta, tenemos que efectivamente por esta línea tenemos esta distancia, aunque lógicamente esta distancia será mayor, como esta también, ¿no? Bueno, pues ese sería otro caso práctico, pero bueno, por regla general el ejercicio sería este. Entonces esta circunferencia y su simétrica axial respecto a esta línea, pues tenemos que desde aquí pasaría exactamente lo mismo. Desde todos estos puntos podríamos ver el segmento también bajo el ángulo de 33,75 y lo vamos a marcar. Entonces cojo un punto, cojo este, cojo un punto y cojo este hasta aquí. Bueno, si movemos este punto veremos que
efectivamente este ángulo también será de el mismo que teníamos antes. Bueno, movimos la figura, entonces varió el ángulo, pero como vemos es el mismo. Y si movemos el punto, veremos que sigue siendo siempre el mismo sobre esta circunferencia, ¿no? Entonces el arco capaz sirve para hacer los puntos desde los cuales se ve un segmento bajo el mismo ángulo. Y como vemos son los puntos de una circunferencia. O sea que el arco capaz es definido por los puntos de esa circunferencia y también por los puntos de su circunferencia simétrica. Si pasamos por debajo del segmento, pues vemos que eso ya no se cumple, ¿no? Tiene que ser por la parte esta de aquí. Vale. Tenemos ahora esta tangente verde y tenemos esta línea roja. Marcamos el ángulo que forman ambas. Vemos a ver si lo marca con la línea que es realmente una recta infinita. Si no, cogemos un segmento que pase por dos puntos de la recta verde. Como marca este ángulo, entonces lo que hacemos es un segmento que pase por este punto y por este. Y ahora marcamos el ángulo de estos dos segmentos. Bueno, vemos que es 68,51, 63,51 y ya sabemos entonces que bajo cualquier punto de la circunferencia por encima de este segmento, pues tenemos que el ángulo va a ser de 63,51. Vamos a verificarlo. Entonces cogemos dos segmentos que pasen por este punto y por este punto y por este. Y marcamos ahora el ángulo que forman ambos y verificamos que es de 64,14, igual que cualquier punto, como decíamos, cualquier punto de el arco de circunferencia que pasa por encima del segmento rojo, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora, pues este punto, cojo uno de aquí? Veremos que lógicamente es un ángulo distinto. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese nuevo ángulo? Vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo, con líneas azules. Por ejemplo, esta línea y esta línea. Ahora marcamos el ángulo y es el ángulo que forma, a ver, esto lo va a marcar 115,86. Bueno, pues podemos verificar que ese ángulo, como es en realidad el que corresponde a esta línea, pues será el que forma esta línea y esta, ¿no? Entonces marcamos una línea que pase por esta para marcar el ángulo. Entonces marcamos el ángulo que forma esta línea y esta. Y vemos que efectivamente es el mismo. Bueno, pues para el arco capaz, como podemos verificar, cuando el ángulo es mayor, corresponde a un arco menor. Y cuando el ángulo es menor de 90, corresponde a un arco mayor, ¿no? A un arco mayor de lo que sería el ángulo llano, o sea, lo que sería la semicircunferencia, ¿no? Bueno, pues esa sería la clave para entender el ejercicio de arco capaz. También podemos expresarlo de esta otra manera, y aquí lo veremos en una posición distinta. Tenemos una circunferencia y ahora cogemos, bueno, en vez de partir de la circunferencia, vamos a partir de el segmento. Y ahora el segmento mayor, como vemos aquí, lo ponemos, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer que este sea el segmento. Y como vemos, aquí está el ángulo mayor, ¿no? Marcamos el ángulo, vamos a marcar esa recta también verde. Y ahora marcamos el ángulo que forman las dos líneas. Bueno, vemos que es 127, ¿no? Pues otra vez tenemos lo mismo, hacemos la mediatriz. Como vemos es de este segmento, hacemos su mediatriz.
y donde corta esta perpendicular a la perpendicular por este punto, pues marco este punto y hago la línea perpendicular. Y ahora tengo que efectivamente desde este punto de intersección, y este será el centro de la circunferencia. Entonces dibujo ya la circunferencia y ahora tengo que efectivamente cualquier punto que coja, veré la circunferencia bajo este ángulo. Este es el ángulo menor y el ángulo mayor quedará por aquí. Entonces marco aquí el ángulo mayor. Bueno, efectivamente ahora puedo marcar este ángulo y veré que es de 127,69, mientras que el otro ángulo menor en este caso queda por debajo. Entonces marcamos el ángulo. A ver, lo marcamos así. Eliminamos esto y ya sabemos que ese ángulo, en realidad este ángulo corresponde a la continuación de esta línea. O sea que puedo hacer la línea que pasa por estos dos puntos. A ver, línea que pasa por este punto y por este. Y ahora marco, vamos a variar el color para que no quede todo del mismo color. Marco pues un segmento que venga desde este punto hasta este. Y ahora ya sabemos que el ángulo que forma este segmento con esto, este ángulo pues será igual que este. Bueno, pues como decíamos antes, siempre el ángulo mayor, ¿no?, corresponde al arco menor. Y aquí el ángulo menor corresponde al arco mayor, ¿no? Con lo cual veremos el arco capaz en los dos casos. Fragmento de arco que corresponde a este ángulo y fragmento de arco que corresponde a este otro, ¿no? Vamos por último a ver un ejercicio. ¿Desde qué distancia vemos este segmento? Podemos preguntar bajo qué ángulo vemos este segmento, pero que sea a una distancia. Antes dijimos la distancia a la línea del segmento, o sea que era una paralela, pero ahora podemos decir que queremos ver este segmento a un ángulo dado y bajo cierta distancia, ¿no? Entonces imaginamos que la distancia, por ejemplo, es esta, o sea, este radio. Vamos a marcar ahí, esta es la longitud a la que queremos ver, marcamos la longitud a esa distancia de 2,03. Bueno, pues bajo cierto ángulo hacemos la línea, queremos verlo bajo este ángulo, entonces marcamos el ángulo que forman estas dos líneas. Entonces el ángulo que forman las dos líneas es este. Hacemos la mediatriz de este segmento. Y ahora lo que tenemos que hacer es la perpendicular por este punto, perpendicular a esta recta. Obtenemos ahí el punto de intersección y hacemos la circunferencia, con lo cual esta es la solución. Desde este punto de intersección veremos efectivamente este segmento bajo la distancia de 2,03 y bajo el ángulo de 36,64. Lógicamente no vemos todo el segmento, vemos el punto más cercano del segmento a este, ¿no? Y verificamos que el ángulo pues realmente es ese que tenemos ahí. O sea que marcamos entonces el segmento y efectivamente ahora tenemos la distancia esta, que es también esta, ya que es el radio de esta circunferencia, y tenemos que este ángulo pues efectivamente es el ángulo 38,41, ¿no? Entonces marcamos también el ángulo y ahí vemos ya que efectivamente desde este punto
Desde este punto veremos este segmento, no el segmento, sino el punto más cercano del segmento, bajo esta distancia, y veremos todo el segmento bajo este ángulo, ¿no? Bueno, pues recordamos, lo más importante es entender primero que este ángulo va a ser igual que este por un teorema de proporcionalidad de triángulos semejantes, y podemos ver su demostración en el vídeo sobre ángulos en la circunferencia, teoremas, y luego verificar que efectivamente para el ángulo menor corresponde el arco mayor, ¿no? Mientras que si continuamos la línea, este arco mayor corresponde, este ángulo mayor corresponde a este arco menor, ¿no? Y esa sería la clave para el arco capaz, ¿no?